Bienvenidos sean todos ustedes, amigos. Estoy el día de hoy muy contento porque tengo un invitado muy especial, mi amigo José Luis Aguilera. Amigo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Lalo, por la invitación. No, al contrario, el agradecido soy yo. La verdad es que quiero aprovechar esta oportunidad como para chismear contigo de varios temas, sobre todo. No se nos da. Sí, exactamente. Sobre todo políticos, porque en este podcast hablamos de diferentes temas. Ahorita ya lo estabas viendo, pero te lo regalo. Es mi volante. Ese volante lo he estado compartiendo con algunas personas, pues para motivarlos a través de las redes a que coman bien, a que hagan ejercicio. Pero también me interesa mucho el tema político, el tema de los autos, el tema de la moda. Y bueno, es un podcast en el que voy a hablar de muchos temas, pero por supuesto también de política. Va que va. De hecho, es por eso te digo que estoy súper agradecido. Porque... No, hombre, contrario. Muchas gracias por la oportunidad. José Luis ha tenido una trayectoria bastante destacada en el ámbito de la política. Él ha sido también ya legislador. Y bueno, en ese sentido, amigo, quisiera preguntarte, tu experiencia dentro de pues este paso por la política, ¿qué te ha dejado? ¿Qué te ha enseñado? ¿Tú qué podrías decir que aprendiste de ese paso? Pues mira, fui diputado local en el estado de Querétaro, el más joven que se tenga en un registro en esas épocas, en el año 2003, cuando fui por primera vez a los 23 años diputado local por Convergencia, y que me dio a mí la oportunidad de estar en comisiones súper importantes, por ejemplo. Las comisiones que para mí me llenaron de mucho orgullo fue presidir la Junta de Coordinación Política, donde estaban todos los partidos políticos. Claro. Ya cuando la presido tenía 24 años, pero estar con partidos políticos viejos, como el PAN, como el PRI, claro, pues también te permite tener mucha experiencia o tomar experiencia a esa edad. Y la verdad es que como joven, en ese momento, quieres comerte el poder legislativo a puños, quieres proponer muchas cosas. Tuve más de 300 intervenciones en tribuna durante los 3 años y presenté cerca de 180 iniciativas de ley, de las cuales en aquel entonces la ley que apenas como que se acaba de descubrir por esta legislatura, la ley estatal del deporte. Tengo 20 años vinculado al deporte activamente. Por mi paso por el Congreso local y el Congreso federal, y también a nivel nacional tuve la oportunidad de estar muy cerca de la CONADE. Pero quieres decirle a los políticos viejos que las cosas no son así, que los ataques personales se quedan afuera, ¿no? Como siempre decimos nosotros, los que nos dedicamos a esto, la familia está en primera fila, en el ring estamos nosotros. Pero nunca se entendió de esa manera. Decepcionado sí también, porque quieres presentar una iniciativa de ley. Por ejemplo, en aquella ocasión yo quería cambiarle el nombre a los municipios en el tema de Cadereyta de Montes, que quede Cadereyta porque era comúnmente conocido. El tema de muchos... Sí, como lo que pretenden hoy, ¿no? Que es crear municipios. Sí. Que es totalmente equivocado la estrategia, pero en aquel entonces quieres cambiar lo que en el Poder Legislativo, lo que la gente te decía. Se vive, claro. Se me fue el tiempo súper rápido, 3 años, muy rápido, y después experimento ser diputado federal. Y ahí entonces te encuentras que aquí no son 25, que aquí son 25, pero ya son 500 diputados. Logré ser vicecoordinador del grupo parlamentario. Sí. Y también te metes en un esquema, imagínate platicar con Emilio Gamboa del PRI, platicar con Héctor Larios del PAN. Y te ponías de nervios, ¿no? Sí, no, por supuesto que sí. Y fíjate que a mí me tocó una etapa donde fue la edición más importante del país, donde Felipe Calderón contra Andrés Manuel López Obrador. Entonces, fue la decisión de .0 y tantos de ventaja de Felipe Calderón con Andrés Manuel. Que fraude o no fraude, lo que nosotros vivimos, lo que yo viví, es un 5 de septiembre. Yo tomé protesta a finales de agosto. Y llego a la toma de protesta
de Felipe Calderón, tomada la tribuna, con mucho nervio. Pero mi primera intervención fue, en representación del grupo parlamentario, hacer el posicionamiento de que Felipe Calderón no recibiera la constancia de mayoría por parte del Tribunal Electoral Federal. Y fue un momento muy complicado. Claro. Porque yo había vivido el conteo de voto por voto, casilla por casilla, que no se daba, y que fui parte yo de esa negociación para que hoy sí hubiera voto por voto, casilla por casilla. Entonces me tocaron muchas iniciativas muy importantes, iniciativas que a mí me marcaron cómo negociar que no se pegaran los diputados. Negociamos 48 horas que no se agredieran. La toma de protesta de Felipe Calderón del 1 de diciembre del 2006. El meter a Felipe Calderón por la parte de atrás, todo sacarlo, eso, sí, claro, y todo eso lo vivimos. Entonces, claro. mi experiencia ha sido de las dos vertientes. Lo que sale en medios de comunicación, lo que no puede salir, lo que no puedes decir en los medios de comunicación, y tratar de ocultar lo que está detrás de un poder legislativo que me ha tocado mucho más, y tratar de guardar silencio en política, que es más prudente, y lo que... pues dejar correr una nota, dejar correr un reportero, dejar correr que salga una primera plana, quedarte callado. Y aprendí mucho. Después sí me acelero, pero sí, o sea, no me puedo quedar callado. Sí, esas 300 intervenciones que tuviste, de alguna manera tuviste que ser más mesurado. ¿Vas aprendiendo o...? Pues mira, en aquel entonces me daban 2 discursos. Sobre todo en los informes del gobernador. Por ejemplo, me tocó Paco Garrido. Los primeros 3 años de él. Me tocó dar el posicionamiento como Convergencia, y entonces me decían, ¿qué quieres mañana? Entonces yo ensayaba un día antes, me decían, este es fuerte y este es mi amigo Paco, casi. Claro. Y en 2 ocasiones ocupé el fuerte, me apagaron el micrófono por primera vez en un poder legislativo, estaba yo dando el discurso y me apagaron el micrófono, como la acústica del Teatro de la República me ayudó mucho, seguí yo hablando, no me interesó. Y eso fue también un tema de un antes y después de hacer posicionamientos en la Cámara de Diputados. Entonces nunca me dio miedo, la verdad. Claro. Denunciamos muchísimas cosas de ese gobierno. Y cuando salimos, pues ya me empezó a dar como temor de decir, ¿y ahora qué va a pasar? ¿No? Pero fui diputado federal. La verdad es que también nos fue muy bien en posicionamientos. Yo intervine más de 70 ocasiones, 80 ocasiones en San Lázaro. Y pertenecí con Alejandro Chanona, en aquel entonces mi coordinador, a ayudarle, conocerlo y conocer por las entrañas del Poder Legislativo de San Lázaro. Porque la verdad es que luego muchos desconocemos cuál es la labor de un diputado, tanto en congresos locales como en el Congreso Federal. Luego, ¿qué hace un diputado? O sea, muchas veces sí estás en representación de cierto grupo parlamentario, pero ¿cómo es que se organiza todo un grupo de personas para actuar en concordancia y que realmente en el Congreso tu aportación sea objetiva y que aparte favorezca a la gente? O sea, que favorezca... Lo que pasa es que se ha perdido, Lalo, el tema de qué es un parlamentario. El parlamentario tiene que estar en tribuna y presentar iniciativas de ley. Eso es un parlamentario. Y hoy lo que vemos son diputados. Son diputados que te prometen los balones de fútbol, que te prometen la calle, que van a podar los árboles. Y eso no es la labor de un diputado. O estar todos los días en los medios de comunicación diciendo cosas que no se consiguen absolutamente nada. O bien decir que vas a poner psicólogos en las escuelas, y la realidad es que no hay absolutamente nada porque no le corresponde decidir por el Poder Ejecutivo, que depende de las escuelas de él. Claro. Y el parlamentario es discutir y arreglar los temas de leyes en tribuna. Y pareciera ser que los 25 diputados no toman un curso de capacitación, como antes se tomaba. Nosotros obligábamos a todos los diputados, incluidos nosotros, a tomar un curso de capacitación, es decir, ¿qué es lo que vas a hacer? Sí. Y hoy lo que vemos son 0 intervenciones, discusiones en el presupuesto que no llevan absolutamente a nada. A mí me tocó dar la pelea cuando nace el Instituto Estatal de la Mujer, y ese instituto con 5 millones de pesos, cuando la secretaria particular del entonces gobernador Garrido tenía 1,000 millones de pesos. Entonces no se contrastaba con una secretaria particular con lo que estaba pasando en el tema de las mujeres. Claro, con lo que exigía. Otorgamos 5 millones de pesos más, pero bueno, era
arrancar con esa idea. Y las negociaciones de iniciativas de ley. Las negociaciones de las iniciativas de ley es qué va a proponer el PAN, qué propongo yo, para poderla subir en conjunto. Y me tocó muchas veces que en el orden del día iban primero las del PAN y abajo las mías. Y entonces yo le decía, no. ¿Por qué? Porque cuando fui yo diputado local la primera vez, de 25 diputados eran 13 de oposición y 12 del PAN. No tenían mayoría el PAN. Entonces a mí era muy cotizado mi voto, porque al final necesitaban mi voto para aprobar iniciativas de ley. Y en ese entonces modificaba yo los órdenes del día para que fueran primero las de José Luis o Convergencia y después las del PAN. Claro. Entonces eran negociaciones que tenías que tener. Y la segunda ocasión que fui diputado local fue más fácil, porque ahí aprobamos la ley estatal de la juventud que hoy nos rige, que ahí inclusive nos matamos nosotros porque dijimos que a los 28 años ya dejas de ser joven, hubiéramos puesto los 35, sí. Pero ahí fue una discusión muy fuerte, yo quería sacar la ley de la juventud, la sacamos. La idea de hacer la Secretaría de la Juventud no fue de Pepe Calzada, fue una idea que yo le presento a Pepe Calzada, donde yo le digo en campaña, tenemos que hacer la Secretaría de la Juventud, y la Secretaría de la Juventud debe de ser de esta manera. Yo le entregué el proyecto de la Secretaría de la Juventud, y después yo llego a ser diputado, y me ofrece la Secretaría de la Juventud, y le digo que no. Hay un chisme que hoy lo puedo decir bien, me cita en su casa, y me dice, vete como secretario de la Juventud. Le dije que no, que yo era diputado. Yo me aferré a ser diputado porque decía, si yo voy a crear la Secretaría de la Juventud, quiero crear la ley estatal de la juventud. O sea, todo me falta una iniciativa de ley. Sí. Concretar el proyecto. Sí. Pues quiero que te vayas secretario. No me voy a secretario. Hubo un tema ahí de enojo. Le digo que no. Y entonces, pues yo logré, como joven en aquel entonces, 26 años, 27, yo le dije, a ver, ya hicimos la Secretaría de la Juventud, ahora hagamos la ley estatal de la juventud. Entonces, eso es ser un parlamentario, no un diputado. Y el diputado, lamentablemente, tampoco tiene casas de enlace. Eso es totalmente falso. Lo hacen por un tema de estrategia electoral, un tema político. Pero que hoy la gente dice, ¿para qué sirve un diputado? Hace leyes y discute en el Congreso del Estado. Oye, yo tengo una duda porque en realidad yo siento que tú tienes todavía ahí escondido el corazón naranja. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión política? Mira, yo nací... Porque en realidad tú fuiste por Convergencia, caray, que era el pasado del Movimiento Ciudadano. Convergencia en el año 2003, me invitó Dante Delgado, porque al final quien fue fundador fue mi papá. Claro. Y el fundador del partido, al que le costó el partido, fue mi papá. Y le costó sangre, sudor y lágrimas, ¿por qué? Porque al final también, cada vez que iba a un municipio era construir un tema municipal durante 2 años, y así logra ganar sus primeros 2 municipios con militantes de Movimiento Ciudadano o Convergencia. Claro. Hoy en día Movimiento Ciudadano no tiene militantes en Querétaro, mucho menos presidentes municipales con militancia de Movimiento Ciudadano. No pueden decir en Colón o en Amealco que son actualmente de Movimiento Ciudadano cuando no tienen una militancia arraigada en Movimiento Ciudadano. Pero bueno, solamente ellos entienden sus locuras, decían. Y el origen de Movimiento Ciudadano, que es Convergencia por la Democracia, después Convergencia, le toca a mi papá. Ya. Y él adopta y dice, va, le entramos. Sí. Y cuando él dice, basta ya de lo que se convirtió Convergencia en aquel entonces, o Movimiento Ciudadano, fue cuando Roberto Loyola compra, literalmente, 8 candidatos a diputados locales en el año 2015, porque nosotros teníamos una simpatía por Pancho Domínguez. Y Pancho Domínguez y yo habíamos sido diputados federales, yo había sido diputado local, el presidente municipal, y construimos un proyecto al 2015 como gobernador. Claro. Y eso nos llamó la atención, lo veníamos platicando, trabajando, y eso enojó mucho a Pepe Calzada y enojó mucho a Roberto Loyola. Amenazas, mi papá estuvo prácticamente con inventos jurídicos, estuvo amparado en la campaña de 2015, ya lo puedo decir ahora sí, el tema de tener hasta una camioneta blindada, tener seguridad, por la amenaza de Pepe Calzada, que estaba muy enojado. Yo todavía al informe de Pancho Domínguez recibo una llamada de Roberto Loyola. Yo era regidor en ese entonces de Convergencia, el primer regidor de Convergencia y de Movimiento Ciudadano, por supuesto, y que ahí me dice, si tú entras al informe, olvídate de los apoyos que te estamos dando en el municipio. Le dije, a ver, yo no recibo apoyos extra en el municipio.
Yo recibo lo que son prerrogativas, que son apoyos institucionales, y mi sueldo. No tienes que amenazarme de absolutamente nada. Y vengo al informe de mi amigo. Te lo vuelvo a decir. Y estaban los Nexteles famosos. Yo le colgué el Nextel. Me vuelve a marcar y ya no le contesto. Y eso irritó mucho a Roberto Loyola. Va el tema con con los 8 candidatos, los imponen de México, le quitan la firma a mi papá. Entonces había ya un descuadre muy fuerte. Y nosotros dijimos, no estamos muy de acuerdo. Inclusive ahí aparece Maínez en la fotografía, donde él viene a hacer un acuerdo con el PRI, con Pepe Calzada, Marielena Orantes también, que era la secretaria general, y ellos hacen un acuerdo con el PRI para poder comprar candidatos de Movimiento Ciudadano. Porque si nos quitaban 8 candidatos a diputado local de Lalo, nos dejaban sin registro y la posibilidad de tener un diputado en el Congreso. Sí. Se deciden 7 y 1 le dijo a mi papá, licenciado, yo estoy con ustedes. Nos ofrecieron 300,000 pesos a cada candidato, yo no los acepté y fueron hasta mi casa a las 12 de la noche. Entonces ya era un tema muy fuerte que se estaba dando. Sí. Dejamos Convergencia o Movimiento Ciudadano porque no era la finalidad del partido político, perdió la esencia y tan ha perdido la esencia que hoy los que reclaman, que defienden su partido y que dan todo por el aguilita, vienen del PAN y vienen del PRI. Y no van a defender absolutamente nada un logotipo que a nosotros nos costó, porque nosotros tenemos orígenes de Convergencia y de Convergencia por la Democracia de Dante Delgado. Claro, y lo que hoy está pasando en Movimiento Ciudadano es muy lamentable, que se levanten 2, 3 diciendo vamos a dar todo por Movimiento Ciudadano cuando estaban en el PAN, cuando su origen es panista y cuando gracias a una boleta electoral estratégicamente armada que aparecen 3 candidatos con 3 partidos en logotipos, pues ¿cómo no te van a dar el registro? Hoy quiero ver a Movimiento Ciudadano solos en el 2027 a ver si les alcanza el registro. Y otra prueba muy grande es que no han demostrado esta familia Cadena que en el 2003 los corrimos nosotros de Movimiento Ciudadano porque nos querían imponer a César Cadena Papá de diputado. O sea, nosotros ya habíamos armado los comités, ya habíamos armado el consejo, ya estaba todo. Y hoy, Lalo, a las 12 de la noche se registraron los candidatos. Llegó el señor César Cadena y le dijo a mi papá, dice Dante que me hagas candidato a diputado. Pues te conozco, César, eres compadre de Carlos Salinas, pero de ahí en fuera, ¿por qué? Porque soy compadre de Dante Delgado. Mi papá habla con Dante y le dice, ahí están tus logotipos, si me vienes a imponer a este señor que no ha hecho nada, que nunca ha hecho nada por su estado que es Querétaro, te regreso. No te preocupes, pásame a mi compadre, y habló con el famoso compadre y se fue como entró. Ese es el origen que hoy en día lamentablemente ha tenido Movimiento Ciudadano y en muchos estados de la República que creció demasiado. Yo creo que ha sido más un Movimiento Ciudadano local, como Samuel adoptó el logotipo porque no tenía partido, como Alfaro se lo dijo y recalcó mucho a Dante Delgado. De hecho, yo quería preguntarte, ¿tú trabajaste con Alfaro? En la campaña la ayudé a mi papá, en las 2 campañas que fueron para presidente municipal de Guadalajara. Ya. Cuando pierde Alfaro la gubernatura, mi papá entra casi a las 2 semanas antes, y nosotros entramos prácticamente a ayudarle. Pero la ola que traía Aristóteles Sandoval era muy fuerte porque venía la campaña de Enrique Peña Nieto. Pero en aquel entonces Alfaro adopta a Movimiento Ciudadano porque no tenía partido y no se quería ir con el PRD ni con el PT porque olía a Andrés Manuel López Obrador. ¿Y hoy tienes algún tipo de visión en ese sentido? O sea, Movimiento Ciudadano es una franquicia, yo lo siento así, lo han tomado así, no hay una identidad propia. No hay una identidad propia que hoy todos los que trabajaron con Pepe Calzada están en Movimiento Ciudadano, o todos los que cobraron, trabajar es diferente, todos los que cobraron con Pepe Calzada hoy están en Movimiento Ciudadano y no hay una identidad. Yo lo que vislumbro es que Movimiento Ciudadano pierde el registro, a nivel nacional conservarán el 3%, porque es una estrategia de publicidad. Yo creo que, y siempre hacemos la distinción con el PAN y el PRI, si tú vas a una tienda, vas a ver Coca-Cola y vas a ver Pepsi. Y muy difícilmente vas a ver un refresco de naranja. Entiendo, y así lo hacíamos nosotros. Pero yo no veo una visión que tenga en ese sentido un Movimiento Ciudadano. No le veo pies ni cabeza, ni mucho menos una estructura
porque jamás, desde que nosotros dejamos Movimiento Ciudadano, han reunido el 100% de la estructura electoral en casillas. No han tenido ese momento y no han abierto las puertas. En alguna ocasión, tú recordarás, tuvimos una plática en la que yo te hice saber que comulgo pues con lo que dice que es Movimiento Ciudadano. Cuando yo trato de involucrarme, de participar en Movimiento Ciudadano, hablo por mi experiencia, encontré muy cerradas las puertas, como ¿cómo poderlo decir? Como este cacique que quiere cuidar únicamente sus fichas, y eso fue algo que me hizo demeritar mi participación. Vi que estaba muy amañado el procedimiento interno, el proceso interno. Traté de tocar las puertas, pero mira, en cuanto a un tema de ideología, en cuanto a un tema ideológico, pues yo a Movimiento Ciudadano, pues quizá lo que podría decir en favor, ¿no? de Movimiento Ciudadano, quizá apoyo esto de que están queriendo lograr que se vuelvan 40 horas para los trabajadores, que se tenga ese derecho. Iniciativa que fue de Morena y adoptó Movimiento Ciudadano en la publicidad. Porque la abogada de Tampico, que es muy amiga mía, es la iniciativa de ella. Y la adopta Maynes. Y la adoptan los diputados federales. Eso es algo que tiene Movimiento Ciudadano. En la pasada legislatura no se aprobó una sola iniciativa de Movimiento Ciudadano. Se adoptan, se casan con la idea. Es como decir, ¿qué iniciativa propia? Yo te acabo de presumir 2 iniciativas que yo puedo decir, tienen la firma de José Luis. Hice foros. Dime cuántos foros hizo Movimiento Ciudadano hace 3 años para defender las 40 horas. O la ley Silla, que dice, no, es que hoy la ley Silla es gracias a Movimiento Ciudadano. Dime quién firmó la iniciativa. Las firma Morena y las explota Movimiento Ciudadano, porque juegan a la publicidad. Y donde sí coincido es la ideología que tiene el partido. Dante hizo un gran partido, pero lo hizo con la marca Convergencia. Es a lo que iba. Dante hizo un buen partido, exactamente. O sea, si uno lee, en realidad, claro, los estatutos, el contexto ideológico que ellos quieren rescatar, este cambio que le quieren colocar, este sello de cambio que le quieren colocar a las cosas, me parece congruente, y en ese sentido yo quise sumarme, pero sí encontré, la verdad, todo un tema ahí que posiblemente pues fue muy complicado para mí lograr como ciudadano, ¿no? La única que trae tratar el concepto así de esa manera es Jessica Ortega, que es la secretaria general con Maynes. Jessica fue mi vicecoordinadora de diputados locales. Ella era diputada local en Morelos, yo era aquí en Querétaro, y yo fui coordinador nacional de diputados locales de Movimiento Ciudadano. Que ahí se rompe el cascarón, donde en una ocasión decimos, ¿quieres ganarte la posición? Adelante. A ver, yo te decía, que te den la entrada, ábreme la puerta para ver de qué soy capaz como ciudadano, pues en tu partido, porque es lo que me está convenciendo. No me quiero ir al PAN, no me quiero ir al PRI, y busco una tercera vía, que es lo que quería Dante en el año donde fue en el 2004, donde él busca ser candidato a gobernador en Veracruz solo. Y en el año 2007 busca volver Dante al tema de la gobernatura, pero lo quieren obligar a hacer una campaña con Miguel Ángel Yunes, que lo mete a la cárcel. Y hoy, casualmente, Maynes es amigo de Miguel Ángel Yunes. Y hoy, casualmente, Movimiento Ciudadano respalda, como hoy lo está haciendo, y se queda callado ante los señalamientos de Yunes. Si Dante estuviera activo en política, Lalo, diría otra cosa. Fíjate que yo he visto algunas publicaciones de Movimiento Ciudadano en donde dice, aquí no aceptamos Yunes, y a lo mejor por ahí les pregunten en Veracruz cómo lo apoyan. Es lo que te iba a decir, ese tema está muy reciente, o sea, el tema de los Yunes está muy reciente. De hecho, estábamos compartiendo ahorita un tema, porque platicando antes de que llegaras, le digo, ¿tú conoces a Jorge Campos? ¿Sabes quién es Jorge Campos? No, sí, el portero. ¿Y te acuerdas de él por el portero que pues estaba con sus uniformes coloridos? Si yo te menciono a otra persona, quizá lo vas a reconocer por el contexto al que se dedique. Pero si yo te digo Yunes, se te vienen a la cabeza adjetivos muy, muy feos, vaya, para ser un mexicano de traición, de grillo. Pero no es de ahorita. No es de ahorita. Ahorita se dio a conocer eso, sí, por las redes sociales, por el internet. Sí. Y el boca en boca, a ver, ¿cuántas lonas le dedicaron a Yunes?
Muy pocas. Pero ¿cuántos tweets le dedicaron a Yunes? No, yo creo que le fue muy mal. Le fue muy mal. Yunes fue parte de esa trampa que le meten a Dante Delgado. Y Yunes ordena abrir una cárcel que estaba ya cerrada y mete a Dante Delgado a la cárcel en aquellos años. Dante, después de 10 años, le gana el juicio al Estado mexicano porque no tenía ninguna razón de estar y crea Convergencia por la Democracia. Uh-huh. Ese es el origen. Si eso se hubiera dado a conocer en los tiempos del 2003, 2002, 2003 que nace Convergencia, desde ahí se hubieran surgido los Yunes. Pero hoy nos damos cuenta, gracias a que tenemos un celular y gracias a que hoy las transmisiones del Congreso, ¿quién vio la transmisión del Congreso cuando votó Yunes? Si votó a las 3, 4 de la mañana. Sí, nadie. Sí. Nos dimos cuenta hasta todos el otro los día. Redes. Fue una campaña incluso. Exactamente. Claro. ¿Patrocinada por quién? Por el PAN y por el PRI, que se dedican prácticamente a decir en el tema de Yunes. Pero ¿por qué? Y es muy recomendable que lo vean, el discurso del papá de Miguel Ángel Yunes en tribuna sobre Marco Cortés, donde el experimentado Miguel Ángel Yunes Linares le recuerda todo y qué es los Yunes en Veracruz. Los Yunes sí ganan elecciones. Esa es la gran diferencia. Y ahí, Lalo, en Veracruz, ve a preguntarles cómo se admiran de los Yunes y qué han hecho los Yunes con las estructuras políticas, que es lo que interesa. Importa, claro. Los Murada en Oaxaca. ¿Por qué Morena los tiene? Por las estructuras políticas que han hecho toda su vida. Claro. Los Monreal en Zacatecas. Sí. Los Moreira en Coahuila. Y hoy en día está dos estructuras muy importantes que se están fundando. Y si lo quiere conservar un buen ciudadano, será Samuel García en Nuevo León y Alfaro en Jalisco. Claro. 3 temas bien interesantes que han estado últimamente recientes en nuestro... O sea, si eres mexicano, has escuchado hablar del tema. La relación bilateral México-Estados Unidos, el tema de seguridad pública y cómo es que el abogado del Mayo es morenista. Y por otro lado, pues esto de que también tenemos como un socio comercial en potencia a China, es decir, que si la imposición arancelaria en todo caso nos pudiera generar una afectación, pues tenemos a China, ¿no? Esta potencia que también podría representar pues que nosotros tengamos un cierto alivio. Pero ¿tú qué opinas? Muy tensa la relación de un gobierno que no sabe tener una relación bilateral con Marcelo Ebrard desde el año pasado, desde el sexenio pasado. Pues. Nunca supo madurar y nunca supo entender lo que Estados Unidos buscaba en una próxima elección de Donald Trump. Gana Donald Trump y los agarran con los dedos en la puerta. Sí. El aferre, puedo decir, político de Marcelo de querer ser secretario de Economía como de lugar, y le dejó una Secretaría de Relaciones Exteriores a la actual secretaria que no pudo y no se va a poder a partir del 1 de marzo burlar el tema de los aranceles. Exacto. Yo creo que ha puesto de mucha atención a un gabinete que no es de Claudia Sheinbaum. La presidenta no metió un solo hombre o mujer, muy pocas de confianza, su círculo cercano, pero que indudablemente va a ser un fracaso a partir del 1 de marzo. Hoy acaban de anunciar el tema no solamente del acero o del aluminio, sino el cobre, el tema de los aranceles de Estados Unidos. Sí, se viene... Y esa escalada y la que le siguió en el tema estratégico migratorio no tiene ningún portavoz de México hacia Estados Unidos. Las mesas de trabajo de Estados Unidos son muy, muy fuertes, muy recias, en pocas palabras. Yo conversé en alguna ocasión con Alfonso Guajardo, que es un experto en materia económica. Mis respetos, y se ha escuchado que él puede estar en la intervención del Tratado de Libre Comercio otra vez, en esta negociación. Ojalá. O un Luis Videgaray, porque le entienden perfectamente que lo que puede buscar Estados Unidos. Y lo dijo Ildefonso, es un tema de capricho personal del presidente de los Estados Unidos. Es un tema de capricho como nos trae... lo tuvo Andrés Manuel. Dicen, es el mismo, son gemelos, pero de otra madre, entre Andrés Manuel y Donald Trump. Sí, ¿verdad? Es el pasado que trae de mucho coraje en ese sentido, y lo hemos visto con todas las deportaciones que se han presentado. Es falso que se han deportado muy pocos mexicanos, las fronteras están llenas, sobre todo Tamaulipas, el caso de Ciudad Juárez.
y que hoy no saben qué hacer en el tema migratorio. El Instituto Nacional de Migración no está listo, no estaba listo tampoco con temas migratorios. Y la última propuesta que le ganan a México en la mesa es que no te los voy a dejar en la frontera. O sea, no te los voy a dejar en Ciudad Juárez, te los voy a dejar en Chiapas. No te los voy a dejar en Tamaulipas. El vuelo va a ser hasta Chiapas. Y eso le ha pegado mucho en ese sentido a la presidenta. Se ve una presidenta ya desgastada en las mañaneras, no quiere platicar el tema Estados Unidos. Sí. Y súmale el tema de seguridad, la condición de meter casi 2,000 elementos de la Guardia Nacional, que no los tienen. Es otro dato de Guardia Nacional. Y Guardia Nacional, ¿qué sucede? Pues Guardia Nacional se tiene que arropar con la Marina, se tiene que arropar con el Ejército, pero están dejando al descubierto otras áreas como Quintana Roo, que quitaron 530 elementos de la Guardia Nacional, y no saben una estrategia de seguridad. Sí, o sea, en realidad están con los dedos en la puerta. No saben qué, no están preparados. Sí. Marcelo se saca una foto entrando a Washington, pero los propios empresarios, que el Consejo Coordinador Empresarial no ha ayudado absolutamente nada más que darle la razón, algo que no la tiene Marcelo Ebrard. No ha funcionado un secretario de Economía como debe de ser. Y súmale todavía que el pleito legal, porque es un pleito legal que va a dar para mucho. Son 4 ocasiones que el fiscal de esta nación ha pedido que el Mayo Zambada regrese extraditado para que cumpla aquí sus delitos. No lo van a regresar. Es una estrategia de seguridad que hizo Estados Unidos bien planeada, negociada, pónganle el nombre que sea, pero le ganaron a México en materia de seguridad. Totalmente. Burlaron la seguridad. De hecho, violaron nuestra soberanía en el momento en el que violaron nuestro territorio y lo detuvieron y se lo llevaron. Y ahora lo están condenando a pena de muerte, ¿no? Pero hay una cosa muy importante que Estados Unidos ha dicho. Nos entregaron al Mayo Zambada. No lo detuvieron. No hubo un operativo. Yo no vi un operativo. Yo no vi una patrulla. Yo no vi que en ese avión había gente del FBI, de la DEA. O sea, todo fue súper... Es una entrega. Y eso es algo que los propios penalistas lo han dicho, fue una entrega, no fue una captura. Y eso es algo que México lo agarraron dormido prácticamente, incluido el gobernador de Sinaloa, que está involucrado en ese asunto, como lo ha dicho el fiscal. Y la verdad es que yo no veo que el Mayo Zambada regrese a México. Y hoy que han dicho que pues Morena está invadido de abogados y que los vinculan y que dicen, pues es la verdad. O sea, digo, hoy a través de las redes sociales nos enteramos, ¿no? Que son abogados de sindicatos nacionales, que son amigos de Monreal, que son amigos de la Cámara de Diputados, que cobran acá, que cobran allá, y es un dime y direte, pero lo que le hizo Estados Unidos a México, violación a la soberanía, a los tratados internacionales de seguridad, y que no se establezca un manotazo, literalmente en ese sentido, como lo hizo Claudia Sheinbaum, en un fin de semana. El viernes le da una instrucción a Marcelo, arreglen el tema de los aranceles. Se desespera el sábado y el sábado ordena que ella va a hablar con Donald Trump. Hablan el domingo y el lunes anuncia que a partir del 1 de marzo, que sea suspendido a partir del 1 de febrero. Sí. Y ese manotazo sí le ha costado a la presidenta. Totalmente. Porque no tiene una Cámara de Diputados a su favor, porque no tiene una Cámara de Senadores. Es Morena, no es Claudia Sheinbaum. Ricardo Monreal y Adán Augusto no son del equipo de Claudia Sheinbaum. Sí. Y ella no puso absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ella defendió su candidatura. Oye, pero en gran medida, hay por ejemplo, ¿qué se va a hacer? Porque al final, o sea, ya está detenido y ya lo están condenando a pena de muerte. Ya está juzgado, hay un juicio. No se puede hacer absolutamente nada. Lo que te va a decir Estados Unidos jurídicamente es, ok, ¿lo quieres? Que cumpla su condena acá. Y después te lo mando. Como lo he hecho con todos los que ha mandado a Estados Unidos. Claro. Como muchos que en la frontera te los ponen, aquí ya cumplió su condena, te lo regreso. Si tú lo quieres detener, es muy tu problema. Claro. Le pasó al general Cienfuegos. Lo detienen en Los Ángeles, lo empiezan a procesar. Ay, usted disculpe, general, lo mandamos a México. Claro. Y en México lo recibieron como muy platillo, ¿no? No le hicieron absolutamente nada. Claro, sí. Eso es lo que va a decir Estados Unidos. Déjame juzgarlo, déjame condenarlo, y si sobra algo, te lo mando.
Somos el patio trasero, lamentablemente. Y esos manotazos de Palacio Nacional no se sienten. Podrán decir lo que sea, pero Felipe Calderón tenía una estrategia de seguridad, tenía una estrategia comercio, tenía una estrategia del Instituto Nacional de Migración. A mí me tocó con Juan Camilo Muriño. Él coordinaba con la Secretaría de Gobernación el Instituto Nacional de Migración. Yo estaba en la Comisión Migratoria. Y cómo eran las estrategias de, a ver, viene diciembre, ¿qué vamos a hacer? Y el programa Pásale Paisano, que fue muy famoso. Y era una coordinación de seguridad y una coordinación de los paisanos. Y no ves absolutamente nada. Tenemos un exdirector del Instituto Nacional de Migración que no respondió por la muerte de personas, venezolanos, colombianos, que murieron en una estación migratoria. Entonces no hay una estrategia migratoria, no hay estrategia de negociación económica, mucho menos de relaciones exteriores. Sí, está grave la situación. No sabe Morena en ese sentido ni qué significa. Oye, amigo, y ya para finalizar, ¿qué consejo le dejarías a los jóvenes que quieren participar en la política? Sobre todo porque yo siempre he dicho, la política es la herramienta perfecta para lograr cambiar tu realidad, para lograr mejorar tu realidad. Entonces, tú que tienes toda esa experiencia... Hay otra frase que es, no puedo decirlo, pero es el arte de tragar porquería sin hacer gesto. Y ese es un tema que los viejos políticos nos han acostumbrado. Hay muchos jóvenes y no les quitamos la intención de estar en la política, de seguir picando piedra, pero no es la misma política del año 2003 al 2025. No es la misma política que hoy la gente entienda, porque hoy la gente, lamentablemente, hay 3 clases de mexicanos, que Morena y Andrés Manuel López Obrador, más Andrés Manuel, y lo conozco perfectamente, porque yo pertenecía a una bancada que dirigía a Andrés Manuel López Obrador. El tema de los mexicanos que hoy están todos los días a salir a trabajar, pagar sus impuestos, que están de un horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde y en la tarde entran otra vez a trabajar y hay dobles turnos, terceros turnos. Esos mexicanos que hoy en día no tienen acceso a un celular, que se dedican a trabajar. Y la otra es aquellos patrones que se dedican a mantener a estas personas que se dedican a trabajar para sacar a sus empresas adelante. Han cerrado empresas, se han ido empresas del país. Un ejemplo es El Salvador. Se han recibido empresas mexicanas porque ya no pueden pagar altos salarios de obreros o obreras en México. Y lo han dicho, ya no puedo, ¿por qué? Porque mi producción no sube de precio y tengo que pagar obreros y tengo que pagar mano de obra. La mano de obra calificada, nosotros teníamos un promedio de 42,000, 47,000 nuevos empleos en Querétaro y esto bajó, pero a nivel nacional, porque no puedes ya pagarle a muchos empleados. Y los patrones es la segunda clase. Y la tercera es la que recibe mensualmente dinero en efectivo, con tarjeta del bienestar, con INIS, con jóvenes construyendo el futuro, que son más que personas que están aprendiendo en una empresa, pero reciben dinero. Y los miles de millones de pesos que ha destinado Morena, los otros 2 conceptos mantienen ese tercer concepto. Lamentablemente la política ha cambiado mucho. Yo lo que he dicho en algunos comentarios con jóvenes es inténtenlo, pero no una sola vez. O sea, no se queden con las ganas de que me cerraron las puertas, ya me voy a mi casa, estoy decepcionado. A mí me costó muchísimo. Claro. Y que hoy en día no pertenezco a un partido político como militante. De hecho, hasta pedí permiso yo. Pero bueno, creo que ya se les olvidó. Y ese tema es, yo no pertenezco a un partido político. Yo lo que hago es política social, una política en calle. Y en lugar de ser candidato a diputado federal, senador por Querétaro, atiendan su propio entorno. Y en ese entorno te vas a dar cuenta si puedes tú salir adelante con una propuesta política. Y en segundo lugar, vean los partidos políticos, revísenlos, estúdienlos, porque de repente dicen... Pero también implica también que conozcas a las personas, o sea, que te inscribas, por decirlo de alguna manera, te registres, participes y que vayas conociendo quiénes son los que también quieren participar, quiénes son tus compañeros, quién es la persona, porque muchas veces pues no conoces a la persona. Pero imagínate entrar al salón de clases de Morena. Yo quiero cambiar el mundo, quiero cambiar México, quiero cambiar Querétaro. Y entro al salón de Morena y me encuentro con Yunes, me encuentro con Murad, me encuentro con Monreal,
Ya te dije un panista y 2 priistas. Entonces no es un partido nuevo. Sí, es el viejo PRI. Me meto muy ciudadano. Veo panistas, veo priistas. Y dices, ¿qué onda? Y cuando me meto al PRI, al salón del PRI, pues está solo. Porque todos están en los otros salones. Tienes que revisar perfectamente qué es lo que quieres hacer de un partido. O bien, inténtalo solo. Hoy se puede. Claro. La verdad es que hoy, más que los partidos que son el segundo lugar de menor confianza, arriba los policías y abajo los partidos, es una credibilidad que debes de tener como persona. Sí, Samuel ganó por la persona, pero perdió Mariana. Claro. Y tienes que revisar por qué perdió. Sí, las estructuras políticas yo creo que es algo importantísimo. Y las personas también importan. Tus estructuras que tengan, que confíen en ti. ¿Y por qué ganó el Bronco? ¿Y por qué ganan personas que adoptan los partidos políticos? ¿Por qué no ha ganado una gobernatura del Partido Verde Ecologista? Sí, no. El Pollo Gallardo era de Morena, le niegan en Morena, préstame el logotipo del Verde y hoy es gobernador. Por cierto, va a ser su candidata próxima, va a ser su esposa y va a ser la gobernadora de San Luis. Hoy te lo firmo. Pero tienes que ver qué partido político te puede convencer. Y si no te convence un partido político, hazlo tú solo. Claro. Inténtalo. Pero también... Que es más fácil ser candidato independiente que tener un partido político, por cierto. Por cierto, y es más fácil juntar firmas para ser independiente que financiar un partido político que cuesta 10 millones de pesos. Pero también viene lo siguiente, viene lo otro. Conquistar ya una vez en calle estos nichos en el territorio, que pues es conocer a los líderes, armar toda una movilización. Creo que eso también, poderle explicar a los más jóvenes que no lo han hecho, pues valdría la pena ok, sí, inténtalo, pero con ciertas directrices, que alguien te pueda ir guiando, como para que tengas elementos objetivos con los que puedas ganar electoralmente. Pero se vale echarse a perder tan sí. temprano. Tienes 23 años, échate a perder. A los 3 años puedes volver a hacer. Claro. Y a los 3 años también. O sea, échate a perder, no pasa absolutamente nada. Sí. Mi objetivo era, cuando yo fui candidato a presidente municipal, yo no quise ser presidente municipal nunca, porque yo sabía que me estaba enfrentando con 2 viejos lobos de mar en el PAN, como era Armando Rivera, que ya había sido presidente municipal, que me iba a enfrentar con Roberto Loyola, que, olvídate, no, ni lobo de mares, mucho más. Y entonces dije, ¿qué voy a hacer? Pues entonces yo quiero ser regidor. ¿Cómo voy a ser regidor? Juntando mis votos. Les dije un día en una reunión, ¿qué tengo que hacer para ser regidor? Hacen la cuenta, 12,500 votos, José Luis. Perfecto. Cuando me entrevistaban, ¿y qué vas a hacer cuando seas presidente municipal? Pues voy a hacer esto y esto y esto. Cuando me pasó una experiencia muy padre en el TEC de Monterrey, la verdad, muy, muy padre. Yo iba muy nervioso ese debate. Fui a 2 debates nada más, pero ese específicamente me causó mucho ruido. Sí. Una pregunta de un chavo y me dijo, si tú fueras presidente municipal, ¿te llevarías a trabajar a Armando Rivera y a Roberto Loyola? Yo contesté lo más. Sí. Pues no traía ni que me fueran a preguntar eso. Yo le dije, Armando Rivera sí, porque ya tiene experiencia, fue presidente municipal. Y yo volteé a ver a Armando y le dije, ¿verdad que sí trabajarías conmigo? Y Armando mueve la cabeza. Dije, pero Roberto Loyola no, porque pertenece al PRI. Y aplaudió la gente. En ese momento, cuando empiezan las votaciones simuladas, yo gano la del TEC de Monterrey. Ok. Y aparte, subo como 2-3 puntos en radio, en televisión, que empiezan a decir, oiga, yo voto por Aguilera de Movimiento Ciudadano, y voto Aguilera de Movimiento Ciudadano. Y además me tocaba el cambio de Convergencia a Movimiento Ciudadano en esa votación. Yo tuve 27,800, 28,000 votos. Yo cuando recibo la votación, le digo a mi papá, oye, ¿cómo vamos? Me dice, pues es que ya estás rebasando el límite de los 20,000. O sea, ya estás. Dice, ¿quieres regidor? Le dije, ¿cómo crees? Me dijo, yo creo que si juntas otros más, puedes meter 2 regidores. Yo me quedé a 100 votos de conseguir el otro regidor. El segundo. Entonces, pues la regué, no la regué. Oye, pero si ibas a presidente municipal, sí, pero también tienes que sentarte en la realidad. Y esa es la tercera. Siéntate en tu realidad. ¿Qué es lo que realmente quieres ser? ¿Y qué es lo que quieres conseguir? Claro. Porque también al final, hoy tengo 46 años, yo empecé desde muy niño, pegando calcamonías, todavía hacer los pósters con engrudo en los... ¿Sí te tocó? Sí, claro. Sí. Si algún día Telmex me denuncia, yo
pintaba los esos de Telmes No en era los dos. Era yo. Me bajaba así en los señalamientos de alto, le ponía una calcamonía de convergencia. Sí, sí. O sea, retacábamos. Y desde esos inicios, bueno, pues arranqué, pero oficialmente pues arrancaría a los 15, 16 años a la fecha. Hoy tengo 46, ya fui diputado federal, diputado local 2 veces regidor, y una satisfacción que yo quería en lo personal era ser secretario de un gobernador. Y fui secretario del Trabajo y representante del Gobierno del Estado en la Ciudad de México con Pancho Domínguez, y creo que eso fue algo que me ayudó muchísimo en el tema político, y es seguirlo intentando. ¿Y qué viene? ¿Y qué viene? Me gustaría jugarla, me gustaría jugar en el 27, por un tema de salud que tuve, a lo mejor me eché para atrás, pero como tú dices, vida saludable, hoy tengo una vida saludable muy diferente, y yo creo que... Y un ánimo, ¿no? Renovado. Y un ánimo renovado, exactamente. Decir, yo creo que sí. Tenemos vida, hay que seguir. Yo, sí. Si lo contamos en ejercicio, pues te aguantaba una colonia recorrerla. Hoy vengo de recorrer 2 colonias, entonces me sentí a todo dar, me sentí bien. Entonces hasta eso me siento muy renovado, y políticamente hablando creo que se puede dar un intento. Quien te diga que no le interesa algo en el 27 o en el 30, ¿no? Que sea político, te lo tiene que decir, sí me interesa, sin ningún problema. Y con toda humildad lo puedo decir, lo voy a intentar, se puede intentar, adelante, porque ya lo he intentado y ha funcionado. Pues te agradezco mucho, No, amigo, que hayas aceptado mi invitación. La verdad estamos muy contentos, estuvo muy interesante aparte el día de hoy, espacio, No, al contrario. la plática. Pues algo más que quieras agregar, amigo. No, muchas gracias por la invitación, alguna... mucha suerte en este proyecto. Sí, y la verdad es que es algo que hoy en día nos ayuda mucho a los políticos, pero también de estar, que la gente está más informada, que la gente hoy en día tenga y que todos los temas. Y ¿no? que conozca a la persona, al individuo, sí, a él, al verdad, transparente, al que no tiene velas. Algunas veces por experiencia, oye, ¿por qué dijiste esto? Dije mentiras, pues ahorita voy y lo desmiento. No, la verdad es que hoy la política debe ser totalmente transparente, ¿no? Político que le tenga miedo a un micrófono, pues dedícate a otra cosa. Claro. ¿no? La verdad es que yo veo muchos políticos y otros que con un micrófono también se llenan de mucha soberbia. ¿Y cuál es el baúl? Pues el baúl de los recuerdos. Y hay políticos que hoy en día se beneficiaron de la política. ¿Y dónde están? Claro. Donde hay un Pepe Calzada, donde está un Roberto Loyola, y que con esos ejemplos puedo decir que la política es para gente buena, la política es para gente que le guste y le apasione su estado, y no solamente que vengan de paso, porque la política también se ha entendido así, lamentablemente. Llegan políticos, vino a ser presidente municipal, se hizo de dinero y se fue. Sí, ¿no? Tienes que tener amor por tu tierra. Claro, ¿no? por supuesto. Tienen que, ahora sí que mover las causas de la gente y querer ayudar realmente. Y que conozca Querétaro. Exactamente. Que conozca Querétaro de la A a la Z. Que camine, que se ponga sus tenis. Sí, que la verdad tenga ese arraigo, y que tengamos un arraigo en Querétaro. Pues muchas gracias nuevamente, gracias, amigo. Pues esto ha sido todo, amigos, en el podcast de Lalo. Muchísimas gracias. Chao, chao. Bye.